Salmo 27. A medida que lo vaya encontrando, por favor, colóquese de pie para que cantemos todos juntos este hermoso salmo. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación grande. Vamos a entonar este hermoso salmo al Señor. Salmo 27. Amén. Amén. Cantemos al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación grande, de quien por tanto miedo yo tendré. Es de mi vida la fuerza potente, de quien yo me atemorizaré. Cuando malos me fueron a cercar, con intención de mis carnes comer, vinieron al final a tropezar, y en un momento los vi caer. Aunque un ejército me haya cercado, mi corazón temor no sentirá. Aunque guerra me haya levantado, confiado yo estaré en Jehová. Pedí solo una cosa a Jehová, que buscaré en su casa vivir, por su rostro hermoso contemplar, y para en su templo inquirir. Porque en el día del mal en su tienda, el clemente Dios me esconderá. Me ocultará en su morada profunda,
eternamente en Él. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir ahora al sermón de este Día del Señor. Por favor, abra su Biblia en el libro de Zacarías, en el capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Y a medida que lo vaya encontrando, por favor, colóquese de pie para que leamos todos juntos la porción de la Escritura que nos tocará hoy meditar en este sermón. Zacarías capítulo 9, verso 9 al 17. Recuerde que hoy vamos con la segunda parte de este mensaje de la palabra del Señor, la venida del Mesías y sus implicaciones. Desde la Biblia de las Américas, Zacarías capítulo 9, verso 9 en adelante. Leamos todos juntos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a los cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble, porque entensaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Provocaré a tus hijos, oh Sión, y hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios a aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Amén. Oremos al Señor. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras en este día del Señor y anhelamos, Señor, que puedas darle sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros para comprender con claridad lo que será expuesto el día de hoy a través de tu palabra. Señor, solamente tu Espíritu Santo nos puede dotar de esa capacidad para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos. Por amor de tu santo nombre, ayúdame, Señor, a predicar bajo tu verdad, bajo la obra del Espíritu Santo, Señor. Permita, Dios amado, que su palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que usted, Señor, la ha enviado. Te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando nos encontramos ante los profetas, podemos tener en cuenta una cosa: ellos hablan en poesía. Por eso, si nos tocara por primera vez leer una porción como esta, nosotros
quedaríamos un poco confundidos. ¿Cómo Efraín se va a hacer como un arco? ¿Cómo aquel rey vendría montado en un pollino? ¿Cómo estas cosas, cierto, tienen algún tipo de sentido? Obviamente tienen sentido en el contexto profético. Los profetas, como le he dicho, hablan de manera poética. Es como que ellos van recitando una poesía y van contando todo lo que acontecerá con este pueblo de Israel. Hemos tomado anteriormente, desde el versículo 9, solamente el versículo 9 vimos la vez pasada. Debemos decir, amados hermanos, que el primer verso nos mostró acerca de las características que tiene este Mesías venidero. Nos mostró en primer lugar, la vez pasada, que el Mesías es rey. Por eso dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque ¿quién viene a ti? Tú, tu rey. La alegría del pueblo de Dios se encuentra ¿en quién? En el rey que ha de venir. La alegría de la iglesia, ¿dónde se encuentra? Sino en Cristo. Y solo en Cristo. Recuerde una cosa, Mesías y Cristo es la misma palabra, que significa el ungido de Dios. Ese ungido de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es lo que aquí Zacarías estaba profetizando anticipadamente. Este Mesías sería rey. Vimos la vez pasada que este rey, este Mesías, este ungido de Dios, es el Cristo encarnado, el cual en su encarnación sería Señor tanto del cielo como Señor de la tierra. Pero aquí, cierto, nos nacía una pregunta, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios, Rey del cielo y de la tierra, si Él ya lo es en su divinidad? Pero entendamos que en su encarnación aún no lo era. Por eso entendemos que Jesús fue el vencedor final sobre Satanás y su reino a través de su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección. Como resultado, el Padre, que le dio toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Porque la resurrección atestigua de que aquel Mesías es Dios. Y atestigua que Él tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el pecado. Entonces este rey, llamado el Mesías, tiene el control soberano. Es decir, tiene el control absoluto de todo lo que pasa en el mundo. Nos hacíamos la siguiente pregunta, ¿no produce una profunda alegría de que Dios tiene el control de las circunstancias? Y de que nuestro Señor Jesucristo haya recibido toda potestad, como dice Mateo 28, toda potestad tanto en el cielo y en la tierra, ¿no le da esa alegría? Hacíamos un llamado, no mire a las circunstancias, no mire a lo que está viviendo hoy en día. Porque a veces cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias, no vemos la grandeza del control soberano que Dios tiene sobre cada situación. Porque aún lo malo que nos pasa está bajo el control de Dios. Y eso malo que nos pasa muchas veces va a ser para aprendizaje. Otras veces va a ser porque Dios así lo quiso, pero siempre que Dios quiere algo, Él va a querer lo mejor para nosotros. En segundo lugar, vimos que este Mesías no solo sería rey, es decir, no solo tendría el control soberano sobre el universo, sobre lo visible e invisible, sino que también este Mesías sería justo. Y es justo. Y nótese que no dice que este Mesías poseería justicia. Dice, es justo. Una cosa es tener el atributo de justicia y otra cosa es tener justicia. En este caso, el único que puede tener como atributo de justicia, ¿quién es? Dios. Dios es el único que es justo de una manera perfecta. Él es la justicia. Pero dice que este Mesías, ¿cómo sería?
justo. Entonces quiere decir que este Mesías nuevamente lo ratifica, que sería Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Por eso creemos en el Mesías, porque Él no solo es completamente hombre, sino que Él también es completamente Dios. Y al ser completamente Dios, todos sus juicios son justos. Todo lo que Él ejecuta es perfecto. Entonces esto nuevamente le daba una esperanza al pueblo de Israel, que a pesar de lo que ellos estaban viviendo, Dios se estaba desenvolviendo soberanamente con justicia. Así nosotros debemos entenderlo de esta manera también. Nunca diga Dios es injusto, porque Él nunca lo será. Él en su control soberano siempre es justo. ¿Se ha fijado que muchas personas se preguntan y dicen, oh, ¿por qué Dios ha permitido la maldad en este mundo? Otros dicen, ¿por qué Dios ha permitido que en Medio Oriente mueran niños? ¿Por qué Dios permite que ancianos queden solos y muchas veces busquen el suicidio? Gente se hace estas preguntas, pero hay algo que nunca usted debe olvidar. Dios es justo. ¿Y por qué pasa esto entonces? Pasa porque ¿quién fue el que decidió trazar sus propios límites? ¿Quién obedeció a ese engaño de la serpiente cuando en Génesis 3 le dijo, seréis como Dios? ¿Acaso no fue el hombre? Entonces el resultado del mal es producto ¿de quién? De la culpabilidad del hombre, es resultado de la desobediencia del hombre, es resultado del pecado del hombre. Por eso Dios es justo y el hombre es injusto. En tercer lugar, las características de este Mesías venidero, vimos que este Mesías no solo tiene el control absoluto sobre lo visible e invisible, sino que también es justo, pero a su vez también es salvador. Una de estas características de este Mesías es que salvaría a su pueblo. Sabemos que por boca de Isaías, en el capítulo 42, le muestra al pueblo de que fuera de Dios no hay quien salve. Esto nuevamente ratifica que el Mesías es Dios. Esto nuevamente ratifica que el Mesías es y pertenece a la misma esencia de Dios. Es diferente persona que el Padre y el Espíritu Santo, pero a la vez es perteneciente a la misma esencia divina. Fuera de Dios Padre, fuera del Hijo y fuera del Espíritu Santo no hay quien salve. Por eso Hechos 4:12 puede decir con tanta propiedad, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra forma, no hay otro camino, porque solo Cristo es nuestra salvación. Por eso aquí Zacarías, que significa Jehová recuerda, le recuerda al pueblo de que el Mesías traería esa salvación. Esto es conocido en teología como la Trinidad económica. ¿A qué nos referimos con Trinidad económica? Que cada persona de la Trinidad tiene un trabajo en la obra de la redención. Se ha dicho, ¿cierto? Según Efesios capítulo 1, el Padre elige. El Hijo, ¿qué hace? Muere por nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Transforma las vidas en nuevas criaturas y las glorifica en el día final. En este caso, el Mesías vendría dotado de salvación porque es Dios mismo. Y en esta Trinidad económica ejecuta esta salvación, cargando sobre sí, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Hemos dicho, por un lado está nuestra injusticia, por un lado está nuestro pecado. ¿Podría alguno de nosotros presentes levantar la mano y decir que no tiene ni un pecado? ¿Podría decir alguna vez que no ha mentido ni una sola vez? ¿Podría decir que nunca ha tenido ni un solo mal pensamiento? ¿Podría decir que nunca ha tramado algún tipo de ira y odio hacia alguna persona? Creo que ninguno de nosotros podría decir eso. Por eso también decíamos
lo siguiente: ¿no te da alegría que Cristo haya pagado por cada uno de tus pecados? Si el Mesías vendría dotado de salvación, eso quiere decir que la totalidad de nuestra deuda ha sido saldada, ha sido pagada. Y eso es lo precioso del Evangelio. Porque cuando Satanás venga a recordarnos nuestros pecados, ¿qué debemos decirle? Soy culpable de eso, como dijo Lutero, ¿y qué? Cristo pagó por cada uno de mis pecados, por lo cual ahora soy justo. Ya Él no tiene esa potestad de recordarnos nuestros pecados, ni siquiera enrostrarnos lo que hemos hecho, porque Él lo ha pagado totalmente en la cruz. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Acaso esto no produce esperanza en usted? ¿Acaso de que el Mesías venga y vino en su primera venida con esta característica de ser Salvador, acaso no produce seguridad para tu salvación? Algunos se ríen, dice usted, se creen los salvos, siempre salvos, pero no entienden el meollo del asunto. Es que nuestra seguridad no descansa en nosotros mismos, sino que descansa en Cristo. Descansa en la única esperanza que el hombre tiene de que su deuda ha sido totalmente pagada. Y lo último que vimos, la cuarta característica de este Mesías, es que este Mesías es humilde. Este Mesías vendría de manera humilde. Él teniendo el poder del cielo y de la tierra. Él teniendo el control absoluto sobre todo lo creado. Él siendo justo y salvador. No vino como Alejandro Magno y los diferentes, si podemos decir, emperadores. Los emperadores venían en sus caballos blancos, reluciendo sus ejércitos y sus mejores armas. Cristo vino en un pollino de asna. Cristo vino humilde en un pollino de asna. ¿Y eso qué es lo que representaba? No su inferioridad, sino que representa que Él, en su primera venida, no vino a imponer este reino. ¿Se fija? Vino con humildad y sus servidores se humillan delante de Él voluntariamente. ¡Qué precioso es esta verdad! ¡Cuánta maravillosa alegría debería experimentar el pueblo de Dios al contemplar a este maravilloso Rey soberano, justo y salvador de su pueblo, que con humildad se presenta ante ellos para ser reconocido como el Hijo de David, el Mesías, que vendría a traer un trono y un reino eterno. ¿Se fijó que en la entrada triunfal, en Mateo capítulo 21, en la entrada triunfal de Cristo, Él no vino a imponer? Él vino humilde en un pollino y todas las personas decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Voluntariamente los pueblos se rinden ante el Señor. Y aún podemos verlo hoy. Cómo todas personas de toda tribu, lengua, nación se sigue humillando voluntariamente a este Mesías que vino humilde. Ahora veremos la siguiente característica y así pasaremos a las implicaciones del Mesías venidero. Hemos dicho que en este capítulo, desde el verso 9 al verso 17, se está hablando del Mesías. Se está hablando de sus características y de su venida. Si bien los profetas hablaban estas cosas, no necesariamente ellos detallaban: esta es la primera venida, esta es la segunda venida. Ellos muchas veces detallaban la venida de manera inconjunta. Pero ahora nosotros que estamos de este lado del pacto, tenemos más claridad para entender qué es lo que se refiere a la primera venida y qué es lo que se refiere a la segunda venida. Por eso, en esta parte nos vamos a limitar en la primera venida, que será desde este verso 10 hasta el verso 13, porque del verso 14 al 17 se trata de la segunda venida. Por último, este Mesías sería pacífico. Se dice en este texto que el Mesías vendría montado en un pollino. Él vendría humilde y vendría montado en un pollino. Ya hemos dicho que él no ostentaría su poderío. Juan Calvino argumenta al respecto.
El rey del que hablaba no se distinguía por apariencia magnífica y espléndida como príncipes terrenales, sino que aparecería en una condición sórdida o al menos en una condición ordinaria para no diferir de los más humildes y espléndidos. Hasta aquí la cita. Él viene con humildad, porque Él también vino de manera pacífica. En su primera venida, Él se caracterizó por venir de manera pacífica, de tal manera que Él pudo decir en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Su primera venida no consistía en venir a juzgar el mundo, porque esa es la segunda venida. En su primera venida, Él viene para que el mundo fuera salvo por Él. La palabra de Dios es clara en afirmar esta humildad de Cristo. Pero aunque Él lo declaraba con total claridad, aunque Zacarías había profetizado esto, aproximadamente unos 500 años antes de la venida del Mesías, entre 600 y 500 años antes del Mesías, aunque Él había profetizado estas cosas, Mateo 21 nos narra la entrada triunfal de Cristo, pero Mateo 27 al 15 su condena de muerte. ¿Se fija? Tenemos la entrada triunfal en el capítulo 21, pero luego en el capítulo 22 ya empieza, cuando alguien lo quiere tentar, ¿se acuerda? Y le trae una moneda y le dice con respecto a qué hemos de dar impuestos. Y el Señor sale con esa respuesta: denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. El pueblo se empieza a dar cuenta que no es el Mesías que ellos tenían idealizado. No era ese Mesías que iba a venir con ese poder bélico. Ese Mesías que iba a venir a traer juicio inmediatamente sobre las naciones para promover este reino mesiánico e imponer ese reino mesiánico. Ellos habían olvidado lo que Zacarías había dicho. Este Mesías vendría sentado en un pollino, trayendo salvación para su pueblo. Vendría de manera pacífica. Mire lo que dice Zacarías 9, verso 10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En palabras simples le está diciendo: Israel, no es con tu poder bélico. Israel, no son con tus armas espléndidas. Israel no es de manera impositiva el reino de Dios, sino que Él de por sí, con su presencia, con su estancia en la tierra, Él gobernaría sobre toda tribu, lengua o nación. Gobernaría de mar a mar. ¡Qué preciosa esperanza! Pero este pueblo de Israel no lo entendió. Si usted va a Mateo 27:15, verá que colocan a Barrabás y colocan a Cristo, y las personas, ¿a quién eligen? A Barrabás, porque ya Jesucristo no cumplía con sus expectativas. Pero entendemos que sus expectativas eran muy lejanas de lo que Zacarías estaba diciendo. Y esa fue su confusión de confundir la segunda venida con la primera, porque ellos mezclaron todo. Entonces ellos se anticiparon a la segunda venida inmediatamente, no entendiendo que Él vendría en humildad al principio. Vemos que el Señor Jesucristo se lo había declarado de una manera muy evidente en un texto muy conocido por nosotros de Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Cuál es esa paz que trajo nuestro Señor Jesucristo? Porque Él fue un pacificador. ¿A qué apuntaba esa paz? Cuando el Papa vino acá a Chile, su lema era: mi paz os dejo. No sé si algún día vio ese eslogan, pero la paz que está plasmando es una paz entre naciones, una paz así terrena y física. Pero entendamos que la paz que nuestro Señor Jesucristo trajo es una paz para con Dios. Romanos 5:1 dice
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este Cristo pacificador viene a traer la paz para con Dios. Esa es la paz que Él vino a dejar. Como pecadores, sin Cristo no hallamos paz, no hallamos descanso para nuestra alma. Hoy en día se conocen, ¿cierto?, como la ansiedad, las crisis de pánico, problemas psicológicos. Las personas de una u otra manera no encuentran paz en su corazón. Y dirá algunos doctores, no, hay un trabajo psicológico que hay que hacer en las personas y hay que ver más atrás qué daño te produjo tu entorno, qué daño te produjeron las personas que a lo largo de la vida estuvieron contigo. La depresión pudo haber venido por algo externo, pero no entienden que todo proviene de nuestro propio corazón. El problema no es el exterior. El problema es que una persona sin paz en su corazón, sin esa paz para con Dios, es una persona camino a la crisis de pánico, es una persona camino a la depresión, es una persona camino a la demencia. ¿Por qué? Porque no tenemos esa paz espiritual. Nuestros pecados nos persiguen, nuestras culpas nos persiguen. Y como pecadores que somos, no queremos enfrentar esas culpas. Como pecadores que somos, no queremos reconocerlas, sino que queremos echarle la culpa a los que están a nuestro alrededor. No es que mi padre me hizo este daño, mi madre me hizo este daño, mis compañeros de colegio me hicieron este daño con el bullying. Pero no entienden una cosa. Ellos lo que necesitan es una paz para con Dios. Se fija que hay muchas personas que dicen, no, es que a mí nadie me entiende. ¿Acaso eso no es narcisismo? ¿Acaso no queremos que las demás personas estén pendientes de nosotros? Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Y qué es lo que vino a poner Cristo? Paz para con Dios. Él vino a traer paz a ese narcisismo que por dentro te destruye. Él vino a traer paz a ese, cierto, el querer llamar la atención de las personas. Él vino a traer esa paz para con Dios, porque eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Pero aquel Cristo vino a traer esa paz. Segunda de Corintios 5, 18 al 21 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe qué nos dio Cristo? El ministerio, el servicio de la reconciliación. El Evangelio trata de reconciliarnos con Dios. Y mire lo que dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo como pacificador vino a traer esa paz para con Dios. Ese fue su ministerio en su primera venida. El reconciliarnos con el Padre y consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. ¿Por qué no los toma en cuenta? Porque Él los cargó voluntariamente. Él cargó con nuestros dolores, Él cargó con nuestras enfermedades, es decir, Él vivió, dice Isaías 53, Él vivió nuestra humanidad. Él se acuerda de que somos polvos, pero a la vez, con toda nuestra humanidad, Él cargó también con nuestros pecados. Él cargó con nuestras faltas. Por tanto, ¿qué somos tú y yo? Sino embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué relevancia tiene que
que la característica del Cristo, que la característica del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuese ser un pacificador, es que Él trajo esa paz que nadie te puede dar, esa paz para con Dios, para servir a Dios con una conciencia limpia. ¿Se fija qué importante servir a Dios con una conciencia limpia? Y me gusta mucho, porque aún para los que están en Cristo dice, y si hemos pecado, dice Juan 2:1, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces ya esos pecados no pueden tener ese poder sobre nosotros, ese poder de condenarnos, porque aquella condenación la vivió nuestro Señor Jesucristo. Bendita paz y reconciliación tenemos en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Te hago el llamado, ven al Salvador. Ven a aquel que ha traído la paz para con Dios. Él ha traído su gobierno y su paz a las naciones, hasta los confines de la tierra. Es precioso que Chile está ubicado en un lugar que muchas veces es conocido como los confines de la tierra, como lo último de la tierra. Es precioso que el Evangelio hasta estas naciones está llegando. Y Cristo sigue por medio de nosotros comunicando esa paz para con Dios. Oh, si tú aún no has nacido de nuevo, si tú aún no has sido reconciliado con Dios, le ruego a mi Padre Celestial que por medio del Hijo de Dios seas hecho una nueva criatura para que vengas con fe y con confianza a este trono de gracia. Porque Dios te da gratuitamente esta esperanza de salvación. Ahora vamos a ver, amados hermanos, el segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver cuáles son las implicaciones de la venida del Mesías. Porque ya hemos dicho cuáles son las características del Mesías y eso nos ha apuntado a muchas grandes verdades acerca del Cristo. Todas estas características del Mesías traen consigo una bendición, pero no cualquier bendición. Miren lo que dice el verso 11, Zacarías 9:11. Zacarías 9:11. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. De manera poética, le comunica a este pueblo lo que implica la venida del Mesías. La implicación que tiene la venida del Mesías es que Él traería consigo la liberación de la misma muerte. Dios, por su fidelidad a través de su libertador, rescataría aún del mismo abismo nuestras almas. Porque nuestras almas sin Cristo, ¿dónde están? En el profundo abismo. Están en la profunda desesperación. Porque nuestros pecados, como le dije anteriormente, nos agobian. No nos hacen descansar. Nos llama la atención que hoy en día crezca tanto, como lo dijimos anteriormente, la depresión, crezca tanto lo que son las enfermedades mentales. Están creciendo tanto todas estas cosas. ¿Y por qué nos preguntamos? Porque es una sociedad que se ha idealizado y ha apuntado a no creer en Dios. Pensemos que aún los idólatras más acérrimos tienen la confianza en algo y descansan en algo. Se fijan que ese algo no les va a traer salvación en ninguna parte, pero sí le va a traer aunque sea un autoengaño. Pero un necio, como dice el Salmo 14, el Salmo 53, un necio que dice que en su corazón no hay Dios, no tiene descanso para su alma. Se encuentra en el profundo abismo, sin escapatoria. Pero la venida de este Mesías, y precisamente en primer lugar a este pueblo de Israel, en los tiempos de Zacarías le decía, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo.
porque todo pacto debía ser con derramamiento de sangre. Todo pacto debía partir, todo compromiso debía partir con un derramamiento de sangre. Y cuando Dios se comprometió con su pueblo en el antiguo pacto, no fue diferente, fue con sangre. ¿Y qué es lo que representa eso? Que el que no cumpla, ¿qué debe pasar? Debe morir. El que no cumpla con esto. Entonces, Dios le dice a este pueblo de Israel, y poniéndolo un poco más en contexto, Zacarías le habla a un pueblo que había regresado del exilio. Pero no regresaron todos, regresó solamente un pequeño grupo de estas personas. Y del pequeño grupo que regresaron, ellos estaban en ruinas, porque toda la ciudad había sido derribada, entonces ellos estaban en ruinas, estaban sacando los escombros, los enemigos se estaban levantando para que ellos no siguieran construyendo el templo, es decir, tenían oposición. Ellos no eran un pueblo autónomo, sino que ellos eran una provincia. Entonces eso quiere decir que ellos no tenían en ninguna forma cómo sobresalir de esto, no tenían de ninguna manera cómo hacerle frente a estas cosas. Pero saben las palabras de confianza y de esperanza que Dios le pone a este pueblo, le dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. La venida del Mesías traería consigo la esperanza de que Él rescataría nuestra vida del abismo profundo. Todo pecador que es confrontado con su pecado, todo pecador debe reconocer que se halla en un profundo abismo. Aún el pueblo de Israel en su desconfianza hacia Dios, aún el pueblo de Israel ante su pecado se hallaba en una cisterna sin agua. Imagínense que una cisterna es un hoyo frío donde ni siquiera hay agua, donde no hay nada. Es decir, ¿qué le espera a esa persona? Le espera la muerte. Le espera la muerte. Pero esas personas que están esperando morir, que son el reflejo de estos israelitas intentando sobrevivir ahí en ese desierto, les dice, por mi pacto, yo te voy a librar de ahí, oh pueblo de Dios. Yo hice un pacto contigo. Nótese la fidelidad de Dios, la fidelidad mostrada a través de este gran y maravilloso Mesías. Es como si citara el Salmo 40, verso 1 al 3, donde dice, esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. David, así como este pueblo de Israel y así como cada pecador, se halla en esa cisterna cenagosa y sin salida, esperando solamente la muerte. Pero Cristo, ¿qué les da? Una esperanza. Le da una esperanza viva de que Él, por su pacto, como un Dios fiel, le daría esta grandiosa esperanza de salvación y vida eterna. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, como dice el Salmo 103, verso 3 al 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Bendita fidelidad de Dios, quien por medio de su Mesías soberano, justo y salvador, paga cada una de nuestras culpas y nos brinda una esperanza que ningún otro podía darnos. Ningún otro puede darnos esa esperanza, sino solo Cristo. ¿No le produce un profundo descanso a su alma agobiada de que Él haya pagado por cada uno de sus pecados? ¿Qué culpa puede agobiarle hoy si Cristo ha pagado por cada uno de tus pecados? ¿Qué culpa puede de alguna manera hacerte caer en el profundo
lodo cenagoso, si Él ha perdonado cada una de tus iniquidades. No vuelvas a ese lodo cenagoso. Porque un cristiano que no entiende esta gran verdad es un cristiano que no se ha abierto a comprender la grandeza de lo que significa el ser perdonado por Dios. Y si tú aún no has sido perdonado, ven a Cristo Jesús y Él dará paz y descanso a tu alma. Entonces, ¿qué implica en primer lugar la venida del Mesías? La venida del Mesías implica, en primer lugar, es que seremos libertados. ¿Y hemos sido libertados? Sí, hemos sido libertados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, como podíamos decir en el comienzo de la reunión, en el Salmo 51, en el cual David abre su corazón, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él reconoce que por muy grande y pesado que sea su pecado, Él tendrá piedad. No porque Él posea misericordia solamente, sino por la multitud de su misericordia, por la multitud de su piedad, porque Él desea perdonar a su pueblo, Él desea perdonar a todos aquellos que con fe y arrepentimiento se acerquen a Él. Por eso ese texto con tanta confianza le dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me gustó lo que Spurgeon dijo una vez, no hay ninguno que haya buscado a Dios de todo corazón y no lo haya encontrado. Y eso no es no creer en la soberanía de Dios, es que todo aquel que es convencido por el Evangelio es porque el Espíritu Santo está haciendo una gran obra. ¿Y cuál es el mayor milagro? Mientras muchos quisieran ver hoy muertos resucitados, personas sanadas del cáncer, porque alguna persona que tiene el don lo sane. Mientras algunos quieren irse tras esas cosas, el mayor milagro que Dios hace es sacar al hombre de la misma muerte espiritual y transformarlo en un hombre con un deseo profundo por Cristo y por su perdón. Acérquese a la fuente inagotable que salta para vida eterna, porque el libertador Jesucristo, el Mesías, ya ha venido por primera vez a esta tierra y ha traído esta gran paz para con Dios. Muchos quieren encontrar quizás en un esposo o en una esposa, quieren encontrar su vida. Palabras como yo te adoro. ¿Se ha fijado que hay personas que le atribuyen lo que solamente le pertenece a Dios como la adoración ya a una pareja, ya a un esposo, una esposa, y esas personas les falla? ¿Cómo quedan ellos? Destrozados. Pero como cantábamos en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Es decir, si las personas más cercanas a mi vida, si las personas que me vieron nacer, las personas que están ahí siempre conmigo me abandonan, el Señor me va a recoger. Es decir, el único digno de entregarle nuestra adoración es Dios. No una pareja terrenal, ni siquiera un trabajo o algo en lo que nos podamos esmerar en nuestra vida. Si hay algo que el mundo nos enseña desde pequeños, es que todos nos van a defraudar. Es que de una u otra manera las cosas de esta tierra nos defraudan. Pero si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, es que Dios nunca ha defraudado a nadie. Dios nunca ha defraudado a los que en Él confían. Por eso pon tu confianza en Cristo, porque su venida ha implicado esa gran esperanza de liberación. Pero no solo eso, veamos lo que dice Zacarías 9:12. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo os anuncio que te restituiré el doble. Se fija que como cristianos, como pueblo de Dios, muchas veces cuando decaemos tendemos a retroceder. Tendemos a volver a ese pozo y a flagelarnos con esos pecados. Pero aquí el Señor le dice, pero vuelve, regresa a tu fortaleza.
Porque si tu pecado te agobia, ¿sabe por qué? Es porque estás pensando con tus propias fuerzas querer salir de ese pecado, querer remediar lo que ha pasado. Pero eso nunca lo podrás lograr. Vuelve a la fortaleza. Vuelve a aquella fortaleza que solamente está en Dios. Cuando hablamos de fortaleza, hablamos de un lugar que nos brinda seguridad. Nos habla de un lugar donde verdaderamente experimentamos esa paz y esa confianza que no tiene ninguna comparación en esta tierra. Por eso vemos aquí, en este verso, que los cautivos de la esperanza hoy mismo se les anuncia que serán restituidos de una manera muy grande. Es decir, el doble. Si Dios ya había hecho un pacto con su pueblo, ese pacto que Dios tenía con él va a ser mucho más grande. Por eso, si me permitiera esta parte, ¿cierto? Entendemos que el antiguo pacto tiene sus cosas buenas. Pero me gusta mucho como Jeremías 31 al 34 dice, el libro de los Hebreos dice, este pacto nuevo es mucho mejor. Este pacto nuevo es mucho mejor. Y es así como, si podríamos decir, un guiño al nuevo pacto, estaba diciendo Zacarías, porque Dios, de manera doble, iba a traer una restauración a su pueblo. Entonces, la venida del Mesías implica una liberación. La venida del Mesías también implica una restauración. Dios restauraría a su pueblo de una manera inimaginable. Piensen, israelitas en medio de escombros. Yo creo que es bonito para las personas que se dedican a la construcción construir desde cero, ¿cierto? Es súper bueno construir desde cero, pero vaya a construir donde hay algo en ruinas, donde primero tiene que sacar todo el escombro y luego construir. Es pega doble, es pega que desanima. Sí, hay ciertas cosas que a veces suceden ahí, pero me gusta mucho cómo hace el Señor las cosas. Él se da el trabajo de restaurar esas ruinas. ¿Y cuáles son esas ruinas? El hombre en su origen fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Él quiere restaurar esa imagen. Me da tristeza que a veces se haga de manera tan superficial lo que es la restauración. No, si tienes un corazón herido por este mundo, Dios puede restaurar tu corazón, pero entiende que esto es una restauración inmensamente más profunda y grandiosa, porque la restauración que Él hace es hacernos semejante a la imagen de su Hijo. Ni siquiera seremos a la imagen de Adán, ¿se fijan? Alguien mejor que Adán. Porque Adán tenía una voluntad mutable. Es decir, él podía cambiar su estado. Pero los que serán y son y serán hechos semejantes a Cristo tendrán una voluntad inmutable para permanecer para siempre, hechos a la imagen de Cristo. Entonces, cuán maravillosa restauración hará que el Espíritu Santo. Romanos 8:29 dice, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este volver a la esperanza, este ser restituidos el doble, es que la restitución o restauración que Dios traería sobre el pueblo de Dios no era cualquier restauración. Ellos piensan en una restauración material, ellos piensan en una restauración a tener el esplendor del templo de Salomón, ¿cierto? En el contexto de la audiencia original. Ellos esperan restituir el reinado. Pero eso es solamente una mirada de sombras y figuras, las cuales apuntaban a una profundidad sin igual, a un reino eterno que comienza por lo espiritual. Y en su segunda venida es consumado para siempre. En segundo lugar, veamos lo que dice el verso 13. En tercer lugar, veamos lo que implica la venida del Mesías. Dice, porque entensaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, y provocaré a tus hijos, oh Sión, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos.
contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Dice que va a hacer, porque entensaré a Judá como mi arco. Es decir, que la tercera implicación que tendría la venida del Mesías es que transformaría a su pueblo en instrumentos. Entonces, los liberaría, los restauraría y los transformaría ¿en qué cosa? En instrumentos. ¡Qué precioso! Es lo que Zacarías estaba mostrándole a este pueblo. Dios transformaría a su pueblo en instrumentos para el avance de su reino. Porque si bien su reino es de manera pacífica, sí Él tiene instrumentos para este reino espiritual. Recordemos cuando citamos al apóstol Pablo, Cristo fue un pacificador, vino a traer esa paz para con Dios, pero ahora Él nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. A veces creemos que el evangelio es llegar y ponerse a gritar en una calle algunos textos bíblicos. Pero cuando a través de lágrimas hemos sido instrumentos para otros. ¿Cuántos de nosotros por lágrimas les hemos suplicado a las personas, reconcíliense con Dios? Tengamos compasión por los que están fuera. A veces creemos que el evangelio es un ejercicio de convencer a alguien de algún tipo de verdad, pero no entendemos que ellos están muertos en sus delitos y pecados y solamente el Espíritu Santo es el único que puede obrar en sus corazones. Pero nuestra esperanza debe ser, oh, qué glorioso es que el Señor pueda utilizarnos como instrumentos, como si Él rogase por medio de nosotros. La venida del Mesías implica que Él nos transforma en instrumentos para el avance de su reino y también como instrumentos en contra de todos aquellos que se oponen al reino de Dios. Recordemos que Grecia, en no un tiempo muy lejano de los tiempos de Zacarías, conquistaría a los persas y tomaría el dominio del mundo entero. Pero si hay algo que entendimos la vez pasada, lo que significaba que el Mesías fuera rey, es que este reino de Dios no podría ser jamás destruido. Las naciones de Grecia han pasado, los imperios de Grecia, los persas, los de Babilonia, los romanos, todos estos imperios se han levantado y ninguno de ellos está presente hoy. Imperios se seguirán levantando, pero hay una confianza, es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Segunda de Corintios 10, 4 al 6, hablando de esa implicación que el Mesías trajo, y en los tiempos de Zacarías traería en transformarnos en instrumento, dice segunda de Corintios 10, del 4 al 6, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Dios nos ha hecho instrumentos para el avance de su reino, y también para confrontar a todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Ayer en la conferencia de creacionismo que pudimos participar, amado hermano, muy buen tiempo. Si puedes escuchar esos videos, muy buen tiempo. Porque no es que la Biblia esté en contra de la ciencia, ¿se fijan? La Biblia es nuestra autoridad máxima, pero no solo en cuestiones de fe, sino que en todo. ¿Y cómo podíamos ser maravillados de que aún ateos, mire, piense esto, que aún ateos estén realizando descubrimientos en contra del mismo evolucionismo? Que ellos dicen que creer en el evolucionismo hoy en día es tener más fe que un cristiano. ¿Se fija? Ellos aún están abordando esa parte del diseño inteligente.
porque saben que los seres humanos no pueden venir de la nada, ni el mundo puede provenir de la nada. Eso ya es una teoría obsoleta, que ya no tiene ningún asidero, ni siquiera en la ciencia. Ni siquiera eso, decían ellos mismos, ni siquiera eso de los millones y millones de años tiene asidero. Porque han podido encontrar sangre, decía uno de los profesores muy reconocidos también en nuestro país, que aún pudieron en algunos fósiles de dinosaurios encontrar sangre. Y si fueran millones y millones y millones, ¿usted cree que va a haber sangre? Entonces, amados hermanos, necesitamos conocer la Biblia, necesitamos entender que las armas de nuestra contienda no son carnales, necesitamos ser como Apolos, que era reconocido como poderoso en las Escrituras. Pero sabemos que para hacerlo debemos leer la Biblia, debemos meditar la Biblia, debemos cantar la Biblia, debemos orar la Biblia. La Biblia es nuestro todo, es la palabra de Dios. Y la única forma en la cual destruyamos estas especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, es por medio de la santa palabra de Dios. Los científicos se están esmerando en encontrar algo que la Biblia ya lo había dicho. Haciendo un pequeño paréntesis en esto, para no extenderme más en ese asunto, sí, ellos pueden ver en el ADN. El ADN tiene un código genético, muy parecido al que tienen las computadoras, decía el profesor. Si hoy en día una persona diría que la computadora fue producida por la nada, nadie lo creería. Y ellos no pueden decir cómo algo que no es material, un código, puede estar en lo más profundo de nuestras moléculas, ¿cierto? El ADN. Un código genético que nos muestra quiénes somos nosotros, qué características tenemos. Entonces, la evolución cree en lo material, cree en lo demostrativo, cree en cosas así, pero ahora ya están llegando que la información, usted sabe, algo que ya no es material, está ya en tela de juicio en la ciencia. Porque somos también información, no somos solo materia. Y ahí ya estamos entrando en un terreno que es espiritual, que ya no es tangible. Entonces ahí ya es donde ellos ya le está explotando la cabeza, ¿me entiendes? Es donde ellos ya con ese descubrimiento que hicieron ya todo lo otro está siendo echado por tierra, porque si hay información, esos códigos tienen algo que nos quieren transmitir, tienen información. Y toda información viene con un propósito. Es decir, ¿quién está detrás de ese propósito? El programador. ¿Se fija cómo se puede ir llegando? Y ellos dicen, mejor quedemos en el diseño inteligente. Alguien inteligente hizo todo esto. Entonces entendamos, amados hermanos, qué importante conocer esto, porque esto de verdad que me da más alegría, más confianza en las cosas del Señor. En algún momento nos distanciamos de esto como que fueran dos cosas totalmente opuestas, pero ahora entendemos por qué el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si podríamos decirlo así, los argumentos y las puertas del Hades del evolucionismo están cayendo, hermano. Están cayendo porque no han podido prevalecer contra la iglesia. No han podido prevalecer en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Todas estas teorías que van en contra de la Biblia no se están pudiendo prevalecer porque Dios, por medio de su Mesías, nos dejó como instrumentos del avance de su reino. Y sobre todo aquello que se oponga ante el conocimiento. Por eso le dice en el verso 13, porque entensaré a Judá como mi arco. Piense que usted como pueblo de Dios es el mismo arco del Señor. Dice, y cargaré el arco con Efraín. Es decir, Dios lo está utilizando a usted y a mí como instrumento del avance de su reino. No se siente gozoso de que Dios lo esté haciendo a usted partícipe de esta gran esperanza. Todo esto implica la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ha venido
Él está reinando sobre toda su creación, sobre lo visible e invisible. Ahora esperamos su segunda venida, en la cual traerá la consumación de su reino. Anhelamos de todo corazón su segunda venida. Y eso es lo que analizaremos en la tercera parte de esta porción del libro de Zacarías. Conclusión. El Hijo de Dios encarnado ahora es Señor del cielo y de la tierra. Él posee un gobierno soberano, sobre todo porque su Padre le dio esta autoridad como resultado de su victoria sobre Satanás y sobre el diablo. Sobre Satanás, y sobre el pecado. Segundo, el Mesías es el Hijo de Dios, es decir, posee los mismos atributos de Dios. Por eso se dice que el Mesías es justo. Tercero, el Mesías venidero es el que sería la salvación para su pueblo. Sabemos que fuera de Dios no hay quien salve, por lo cual este Mesías no solo sería completamente hombre, sino también completamente Dios, y traería una gran esperanza de salvación. Cuarto, a diferencia de Alejandro Magno, que vino a ostentar su poderío bélico, y así los demás imperios, Cristo vino con humildad y montado en un pollino de asna, diciendo así que Él era un pacificador, alguien que vino a traer paz para con Dios. No con imposición, sino para que voluntariamente su pueblo se acercara a Él. Quinto, esa paz tiene que ver con que estábamos bajo la ira de Dios, condenados por nuestros pecados al castigo eterno. Pero Cristo trajo consigo su bendita y gloriosa salvación a través del ministerio de la reconciliación, trayendo paz para con Dios. Sexto, todas estas características del Mesías traen consigo una gran bendición por la sangre pactual, mostrando así la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido, lo cual implicaría ser libertados, restaurados y ser instrumentos en el avance del reino de Dios. Séptimo, todo esto implicaba la primera venida del Señor y Salvador Jesucristo. Él ha venido, Él está reinando sobre toda la creación, sobre todo lo visible e invisible. Ahora esperamos su segunda venida, en la cual traerá la consumación de su reino. Anhelamos de todo corazón su segunda venida. Por favor, amados hermanos, busque el libro de Apocalipsis para concluir la predicación. Apocalipsis capítulo 22. Y a medida que lo vaya encontrando, se pone de pie, por favor. Apocalipsis 22, 20 y 21. Apocalipsis 22, verso 20 al 21. Vamos a leer todos juntos esta porción de la Escritura con fuerza, con confianza, también con devoción hacia Dios, con adoración. Todos juntos leamos con voz fuerte y clara lo que dice Apocalipsis 22, verso 20 y 21. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, le damos gracias por este maravilloso mensaje del día del Señor, donde hemos visto, Padre amado, las características del Mesías, quien es Rey soberano, quien es justo. Este Rey que es también humilde, que vino dotado de salvación y de que trajo aquella paz para con Dios. Agradecemos, Señor, porque nos has dado una gran esperanza. Has dado una gran esperanza que podemos hallar en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y tu venida
primera ha implicado que nos hayas hecho, Señor, libertados de ese pozo de la desesperación en la cual nos encontrábamos a causa de nuestros pecados. Nos has libertado de la maldad, de la iniquidad, de nuestras propias obras, y nos has dado una esperanza de poder adorarte con una conciencia limpia. Gracias te damos, oh Dios, porque no solo nos has libertado, sino que también nos has restaurado. Aquella restauración completa que has hecho en nuestra vida y la seguirás haciendo hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, enteramente preparado, Señor. Porque le veremos, porque seremos hechos semejantes a Cristo. Y por tercera implicación, Señor, en tu primera venida nos has hecho instrumentos de alabanza y defensa de tu reino, Señor, por medio de tu santa palabra a través del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta dicha de hacernos participantes del avance de tu reino. Padre, te ruego, Señor amado, que toques, Señor, el corazón de aquellos, Señor, que aún no han nacido de nuevo. Que coloque fe y arrepentimiento en sus corazones para que alberguen esta gran esperanza de salvación que ha traído nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos, oh Dios, por la bendición que nos has dado a través de tu palabra, por esa esperanza que fue tan lejana para el pueblo de Israel, pero que ahora aún nos sigue dando esperanza en nuestros días. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a entonar el último salmo para así, amados hermanos, estar ya concluyendo con la bendición. Vamos a cantar un salmo mesiánico, un salmo referido al sermón de hoy. Vamos al Salmo 68. Salmo 68. Nos hice ver con el otro salmo, pero este salmo obviamente tiene las mismas notas, se canta de la misma forma. Así que vamos con el Salmo 68. Cántelo con ánimo, con confianza delante del Señor. Este Salmo 68. Que Dios se alce con poder. Salmo 68. Amén. Amén. Cantemos todos juntos con fe y con devoción este salmo. Que Dios se alce con poder y esparcidos vengan a ser todos sus enemigos de la presencia del Señor, huyan presos de gran terror los que lo odian altivos. Cual humo tú los lanzarás, los impíos perecerán. ¿Cuál será derretida? Mas los justos se alegrarán y ante Dios se gozarán con mucha alegría. Cantad al Dios grande, cantad salmos al nombre y exaltad al que se lo cabalga. Es el nombre del gran Dios, tened alegre corazón en su presencia santa. De huérfanos el buen tutor y de las viudas defensor, es Dios en su morada. A solitarios da un hogar, da cautivos prosperidad.
habitar. Cuando Dios llegaste a salir y a tu pueblo conducir por el desierto enorme, entonces la tierra tembló, el cielo agua destiló ante el Dios temible. Tembló el Sinaí ayer ante el Dios de Israel. Oh Dios, lluvia esparciste, lluvia en grande cantidad, y así de adversas la heredad, tú la restableciste. Aquellos que de tu creación, por tus lluvias de bendición, han morado en ella. Oh Dios, por tu inmensa bondad, has provisto bien a raudar al pobre de la tierra. Daba palabra el Señor, muchas había con fervor, las nuevas anunciando. Reyes huyeron de la lid y las casas sin salir, el botín se está dando. Aunque entre ollas a parar, fuisteis, vendréis a semejar a alas de paloma, cubiertas con exquisitez de plata y amarillez, de mucho olor sus plumas. Cuando el omnipotente allí, hecho a los reyes fue cual si mucho hubiese nevado, en lo alto del monte Salmón, monte de Dios es el Bazán, monte muy elevado. Oh, montañas altas, ¿por qué miras con altivo desdén la montaña deseada? Ciertamente el gran Señor pondrá en ella su habitación, en ella la morada. Mira las de carros de Dios, entre ellos el Sinaí Dios está en el santuario. Te alzaste con cautividad, dones diste a la humanidad, para
y están doncellas con panderos. En la asamblea Dios bendecir. Oh, Israel estaba allí, Benjamín señoreando, los príncipes en reunión, de Judá y de Zabulón, de Neftalí andando. Ordenó tu fuerza, tu Dios, confirma, oh Dios, tu acornos, tus temibles acciones, por tu templo en Jerusalén, reyes traerán de ellos el bien, muchos y ricos dones, reprime de lanzas reunión, los enormes toros que son, la multitud de pueblos, hasta que vencidos serán, esparce a pueblos cuyo afán, hacer la guerra es solo. Príncipes de Egipto vendrán, Etiopía correrá, aquí extender sus manos, reinos de la tierra cantar, al que cielos de antigüedad, con majestad cabalgan, dará su voz, dale poder, su gloria sobre Israel, su poder en las nubes, temible oh gran Dios, a su pueblo dará vigor, oh Dios bendito seas. Qué precioso salmo mesiánico es este Salmo 68, porque Cristo se ha venido a sentar sobre su trono, a gobernarlo todo. Gracias le damos a Dios. Ahora incline sus rostros para recibir la bendición de nuestro amado Dios. Dios Padre, te ruego y te suplico que haga resplandecer tu rostro, Señor, sobre nosotros. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que pongas en tu pueblo paz. Te ruego, Señor amado, bendito, que bendigas a tu pueblo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy fin día del Señor. Que el Señor les bendiga.